Dentro de los aspectos de la inteligencia emocional existe la comunicación no violenta. Este concepto se basa en empatía, respeto mutuo y comprensión con la finalidad de resolver conflictos sin generar mayor conflicto o sin generar situaciones incómodas, ¿no? Mejorar las relaciones interpersonales y el diálogo, pero mediante una actitud pacífica y constructiva también. Marshall Rosenberg fue un psicólogo estadounidense y es conocido por esta técnica de comunicación no violenta que se le conoce por sus siglas CNB. Este enfoque habla de que todos los conflictos se pueden resolver pacíficamente, que todos los problemas que tengas los puedes resolver con un diálogo tranquilo, un diálogo asertivo. Y él promueve mucho la empatía y la comprensión hacia el otro, el hecho de que te pongas en los zapatos del otro para entender su punto de vista y entonces así bajarle 2 rayitas a tu estrés y mantener un diálogo tranquilo, congruente y que sí rinda frutos positivos, que sí lleve tal vez a una negociación o a posibles acuerdos, ¿ok? Ahora, lo que él hacía era ayudar a las personas a expresarse, a decir lo que necesitaban, lo que pensaban y lo que sentían, pero de manera tranquila. Era como enseñarles a ser respetuosos primero con ellos, con sus emociones, y después con la persona con la que tuvieran algún conflicto, ¿no? Entonces, esta técnica se basa en 4 pasos que ayudan a expresar y a observar las emociones de manera más consciente o más honesta. La primera es observar sin juicio. En lugar de reaccionar o de atacar, siempre hay que observar, pero de manera objetiva, tratar de que la situación la veamos como algo neutral y no como algo que nos está pegando en el hígado, ¿no? Que no nos está causando un entripado. Claro que va a costar trabajo, pero al final es cuestión de práctica. En lugar de decir algo, pero atacando a la persona, hay que decirlo, pero de manera como más amigable, más tranquila, sin ofender, sin generar que la otra persona se ponga la espada o el escudote y entonces se rompa el diálogo, ¿no? Evitar los tutus, el tú fuiste, tú dijiste, tú no cumpliste, tú bla, bla, bla. Esto hay que tratar de evitarlo. Cuando entran los tutus en acción, entonces el diálogo comienza a romperse. La otra persona se pone el escudo, tú te pones la espada y entonces no se llega a ningún acuerdo y ese conflicto a lo mejor era muy pequeñito, se podía haber resuelto con un diálogo y al estar haciendo este tipo de cosas, pues se hace algo más grande, ¿no? Ok. Ahora, la expresión de sentimientos es la segunda. Aquí es cuando la persona habla de sus sentimientos en relación a la situación que está atravesando o al conflicto que tiene, ¿no? Hay que saber diferenciar primero lo que uno siente, qué emociones tiene. Si lo que le está pasando es temor o es enojo o es frustración o es tristeza, qué es por lo que está atravesando, primero hay que observarlo para poder hablar de ellos, ¿no? Hay muchas ocasiones los sentimientos o las emociones las disfrazamos porque tratamos de no explotar o porque tratamos de que la otra persona no se dé cuenta de lo que estamos sintiendo y aquí es al contrario. Se debe de hacer saber a la otra persona cómo te estás sintiendo realmente, pero si no sabes cómo te sientes, qué emoción es la que traes, entonces no lo vas a poder comunicar. Por eso lo primero es observarte tú. Y, por ejemplo, volvemos al punto del ataque, ¿no? En lugar del tú o en lugar de culpar a la otra persona o enjuiciarla, eh, hablarlo desde el propio sentimiento. Por ejemplo, en lugar de decir, es que tú, es que tú me hiciste enojar porque llegaste tarde a la cita. Hay que cambiarlo y decir algo como llegaste tarde a la cita, yo pensé que ya no ibas a llegar y me sentí frustrado, o me sentí triste, o me dio coraje, así. Pero
se está hablando desde la emoción o se está anteponiendo la emoción y entonces para la otra persona ya no va a ser ese ataque y ya no se va a poner a la defensiva también, ¿ok? Hay emociones que surgen de la satisfacción y emociones que surgen de la insatisfacción de todo lo que nosotros necesitamos. Aquí es cuando la persona va a hablar de lo que necesita recibir del otro. Y esto se tiene que hacer de manera consciente, tiene que salir de la cabeza o de la emoción, no tiene que salir del enojo. Cuando uno está enojado puede decir, es que yo quiero que tú hagas esto. Y eso ya se convierte en un ataque o una exigencia. Y entonces volvemos al punto del escudo y la espalda. No se resuelve absolutamente nada. ¿Ok? Nuevamente con el ejemplo de la cita donde una de las partes llegó tarde y la otra se sintió mal. Ah, bueno, entonces aquí puede expresarle que necesita que para futuras ocasiones sea un poco más puntual. Em, Ahora, hay que escuchar con mucha empatía. Primero, escuchar, hay que ponerle énfasis. Dentro de la comunicación asertiva también se encuentra la parte de la escucha. Si tú nada más hablas y hablas y hablas y hablas y hablas, por muy asertivo que sea tu diálogo, no vas a poder llegar a ninguna conclusión, no vas a poder resolver y a lo mejor todas esas emociones que tú traes atoradas no las puedes sacar. También hay que escuchar a la otra persona y hay que poner atención a lo que está diciendo igual, de evitar que sea el enojo o el coraje o el rencor o cualquier emoción negativa quien esté escuchando, ¿ok? Es decir, vas a escuchar a la persona, vas a realmente atender a lo que te está diciendo para poder responderle, en lugar de estar pensando ya que le vas a contestar mil cosas o que vas a atacar porque tienes esa emoción fuerte, ¿no? El coraje, por ejemplo, o enojo. Entonces hay que tratar de ser más condescendientes a la hora de escuchar. Muchas veces por estar pensando ya en la respuesta anticipada, entonces se pierde uno justamente de lo que la otra parte le está diciendo. Y ahí volvemos al mismo punto de que no hay empatía y se rompe el diálogo, ¿ok? ¿Qué es una escucha activa? No interrumpir, no hacer muecas o gestos que sean como ofensivos, ¿no? O como de fastidio, de cansancio, porque eso igual rompe la comunicación, ¿ok? Hay que evitar la violencia en el lenguaje, sea verbal o no verbal. Recuerda siempre que las palabras tienen un gran poder y con ellas puedes llevar al cielo a ti mismo o a la otra persona o puedes llevarla al infierno. Con todo lo que le digas puedes destruirla también. Entonces hay que evitar este tipo de condenas, ¿no? Los juicios, las críticas, los tutus y a lo mejor hasta las comparaciones que a veces también generan recelo o conflicto mayor, ¿ok? Entonces, hay que tratar de modificar el lenguaje a que sea más amigable, a que sea un poco más amable y entonces aquí se fomente la empatía, la comprensión y también la resiliencia, porque al igual que tú estás hablando o manteniendo una comunicación de manera asertiva o evitando la violencia en tu lenguaje, también tienes que recibir lo mismo. Aquí se vale poner límites y se vale lo que mencionaba hace rato, ¿no? Hablar de tus necesidades, cómo necesitas que te hablen, cómo necesitas que te traten, cómo necesitas llevar este diálogo. Y aquí viene la parte de llegar a un primer consenso, porque a lo mejor la otra persona tiene necesidades distintas a las tuyas en cuestión del mismo diálogo. Y por último, tenemos la importancia de la autoempatía. Antes de que te comuniques con otra persona, de que quieras resolver un conflicto o algo, tienes que ser consciente de tus emociones y de tus necesidades y además de cómo lo vas a expresar, porque a lo mejor llegas aquí con todo empoderado, empoderada y a decir ya estoy dispuesto, dispuesta a no pelear, no voy a discutir, no sé qué, y resulta que la otra persona te dice algo que pum, te detona y te saca de tus casillas. Por eso tienes que ir como muy consciente de a lo que vas y lo que vas a hacer. ¿Ok? Entonces,
Los principios clave de la comunicación no violenta son honestidad, respeto, compasión y la conexión con la otra persona, ¿ok? Honestidad porque tienes que expresar de manera sincera cómo te sientes y qué necesitas. El respeto porque tienes que respetarte tú en estos mismos puntos, en cómo te sientes y qué necesitas, pero también a la otra persona, en cómo le vas a hablar, cómo te vas a dirigir. Y la compasión es aquí donde viene la empatía, ¿no? Compasión porque vas a atender también las necesidades de la otra persona, vas a escuchar, vas a ponerte en sus zapatos y de esta manera pues vas a tratar de tener un entendimiento mayor. Y por último, la conexión. Esto significa que el diálogo te tiene que llevar a una relación más auténtica con la persona, que sí haya un entendimiento, que no sea como fingido, como de dientes para afuera, sino que sí haya una comunicación y eso los lleve a un acuerdo.